Determina la corriente de un circuito en serie RC con las siguientes condiciones. Resistencia igual a 10 kilo ohms, un capacitor con una capacitancia de 2,5 microfaradios y un voltaje de 5 voltios que se ingresan, pero hay un switch que genera una caída de 3 voltios. Bueno, primero vamos a ver físicamente qué pasa. Nosotros tenemos la batería, tenemos un switch, tenemos un capacitor y una resistencia. Aquí inicialmente tenemos 5 voltios. Al pasar por el switch caemos 3 voltios. La capacitancia de 2,5 microfaradios y la resistencia es de 10 kilo ohms. Entonces, la corriente se está desplazando en esta dirección. Cada vez que pasa por un objeto eléctrico, sucede una caída de voltaje, como lo que está pasando aquí, que cae 3 voltios. Entonces, por acá va a caer una cantidad y por este lado va a caer una cantidad que en suma debe de ser igual a lo que está ingresando de la fuente. Entonces, por ley de Ohm, tenemos que el voltaje es corriente por resistencia y ese va a ser el voltaje o la caída de voltaje que hay en el resistor. Por otro lado, por ley de Coulomb, tenemos que el voltaje es la carga sobre la capacitancia y se la vamos a llamar voltaje 2, que es la caída de voltaje que sucede en el capacitor. Una vez teniendo lo anterior, lo que sucede o lo que sigue es plantear la ecuación. Y bueno, por la ley de Kirchhoff sabemos que el voltaje es igual a la suma de las caídas de voltajes. En este caso, el voltaje 1 es corriente por resistencia, más el voltaje 2 es carga entre capacitancia. Ahora, la carga eh, está en función del tiempo. Por lo tanto, el voltaje 2 está en función del tiempo. Entonces, si el voltaje está en función del tiempo, la corriente también tendría que estar en función del tiempo. Entonces, tenemos que encontrar una relación de la corriente con respecto a la carga. En este caso, la misma ley de Coulomb nos dice que la corriente es el diferencial de la carga respecto al tiempo. Entonces, tenemos que el voltaje es el diferencial de la carga respecto al tiempo por la resistencia más la carga sobre la capacitancia. Y si ya nos vamos a nuestro problema, dice que ingresan 5 voltios, pero hay una caída de 3 por el switch y eso es lo que va a ingresar a la parte derecha del circuito, teniendo entonces una resistencia de 10.000 más una capacitancia de 2,5 microfarads, y siendo esta nuestra ecuación diferencial. Entonces, lo que vamos a tener es diferencial de la carga respecto al tiempo más esto de aquí nos da 400.000 por la carga, haciendo la división. Entonces, para poder generar nuestra forma estándar de una ecuación diferencial lineal, necesitamos dividir toda la ecuación entre 10.000. Entonces, nosotros tendríamos 1 entre 10.000, perdón, 2, es igual a la diferencial de la carga respecto al tiempo, más 400.000 Q entre 10.000. Entonces tenemos 1 entre 5.000 es igual a la diferencia de la carga respecto al tiempo más 40Q. Y esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ya si lo queremos acomodar, pues tendríamos esta forma. Para dar solución, necesitamos encontrar
el factor integrante. Entonces, para eso vamos a ocupar el 40. Entonces, más e integral de 40 respecto al tiempo. Entonces, tenemos e a la 40t como factor integrante. Ahora, siguiendo entonces, por multiplicar el factor integrante por toda nuestra ecuación diferencial. En este caso, nosotros tendríamos e a la 40t por el diferencial de la carga respecto al tiempo más 40q igual a 1 entre 5000. Entonces, haciendo la multiplicación, nos queda e 40t, el diferencial, más e 40t por 40q igual a e 40t entre 5000. Entonces, esta parte la representamos de una derivada de u por b, donde derivada de u por v, donde u va a ser ah, el factor integrante, en este caso de 40t, y v es la variable de interés, que es q. Y todo esto por e 40t sobre 5000. Haciendo la separación, ya podemos proceder a integrar ambos lados de la ecuación, teniendo entonces como solución que e 40t por q es igual a esta ecuación, esta integral, se hace con cambio de variable. O sea, u es igual a 40t y por lo tanto su derivada va a ser 40 de t más el diferencial de u. Por lo tanto, el diferencial de u entre 40 es igual al diferencial de 30. Entonces, siguiendo con esta idea, entonces nosotros tendríamos 1 entre 40, que va a ser por el cambio de variable, 1 entre 5000, que ya teníamos, de e a la u. Entonces, siguiendo con esto, tenemos e 40t por q, eh, 4 por 5000 serán 20000, por 10, 200.000. 1, esto por 5, 20.000, sí, 200.000. E a la u, y u es 40t más c. Y esta es la ecuación. Y después hacemos la división y por lo tanto nos queda 1 entre 200.000, pero sin que esto va a pasar dividiendo, más e a la menos 40t por c. Y esta es la ecuación que modela nuestro problema en específico. Y de aquí vamos a tener que encontrar los valores de c para poder resolver lo que estamos queriendo encontrar. Entonces sabemos que q en el momento cero es cero porque apenas está encendiendo el capacitor. Está encendiendo el circuito, por lo tanto no hay carga. Entonces, sabiendo lo anterior, tenemos que cero es igual a 1 entre 200.000 más e a la menos 40 en el momento cero por c. Entonces, tenemos que menos 1 entre 200.000 es igual a c. Teniendo entonces que la carga respecto al tiempo es 1 entre 200.000 menos 1 entre 200.000 y a la menos 40t. Y esta sería nuestra forma particular. Y lo que nos piden, el problema, es la corriente, la función de la corriente. Entonces sabemos
que la corriente es igual al diferencial de la carga respecto al tiempo. Entonces, si derivamos a la carga respecto al tiempo, nosotros tendríamos la corriente, que es 1/200.000 menos 1/200.000 e a la menos 40t. Entonces, la primera derivada se hace 0 y la segunda nos queda menos 1/200.000 e a la menos 40t por la derivada de su argumento, teniendo entonces que la corriente, la corriente es igual a menos con menos más 40 entre 200.000 e a la menos 40t. Y esta es la función que modela la corriente.